ponme la cámara, porfa. Hola familia, vamos a arreglar los inconvenientes del audio, vamos a subir un poquito el volumen para que todos escuchéis perfectamente, ¿sí? Pues habéis visto la promo de la Pascua online que vamos a tener jueves, viernes, sábado de la semana que va a entrar. Y no os desconectéis al final de la reunión porque vamos a estar dando información específica para horarios, menús, etcétera, etcétera, de todo lo que vamos a tener y cómo vamos a poder vivir juntos en casa la misma experiencia. Así es que al final de la reunión estamos conectados. Estaba yo ahora en el tiempo de la alabanza y estaba meditando cómo es Dios de bueno y de especial, que todo lo que Él nos pide hacer, todo lo que Él nos demanda, Él siempre tiene una provisión para que lo podamos hacer. Por ejemplo, Él dice, sed salvos todos los términos de la tierra, y Él nos envía un Salvador. Él dice que Él es un Dios de alabanza y de adoración, que le ofrezcamos sacrificios de alabanza, y la palabra dice que Él pone en nosotros alabanza, en nuestro corazón, en nuestros labios. Dice que Él da semilla al que siembra, Él da pan al que come. Así es Dios. Dios no te va a pedir nada que sea imposible de cumplir para ti, porque de todo lo que Dios te pida, Él siempre te va a proveer y te va a suplir y te va a ayudar en esa misión. Él dice, conoceréis la verdad, y resulta que nos manda el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Es impresionante Dios. Dios hace las cosas de una manera perfecta. Pues familia, llevamos ya 3 semanas de confinamiento. El presidente de España acaba de anunciar que nos quedan como mínimo 3 semanas más para la gran mayoría de la población. Hay algunos que van a empezar a retomar sus trabajos después de la Pascua, después de Semana Santa. Y este tiempo de confinamiento ha venido como evolucionando, ¿no? Yo recuerdo que la primera semana todo el mundo se puso a hacer retos, que si el reto del papel higiénico, que si el reto de no sé qué, y todo el mundo se lo tomó como a broma. Había muchos vídeos chistosos por las redes sociales. La segunda semana la gente empezó como a ser más consciente de que esto iba en serio, iba para largo, de que estamos ante una gran tragedia porque están muriendo muchísimas personas y no solo están muriendo, sino que están muriendo en soledad, están muriendo sin poder estar rodeados de sus seres queridos, y eso es un gran trauma. Dentro de todo lo malo también estamos escuchando testimonios de gente que se ha sanado. Yo conozco el caso de 2 personas. Uno de ellos es el hermano del pastor de la iglesia de aquí, del pueblo donde yo vivo, en La Llagosta. Él estuvo en la UCI 10 días. Y recuerdo que hablé con el pastor y él me dijo, sí, mi hermano está en la UCI y los médicos ya han dicho que han hecho todo lo que podían por él, que ahora ya no se puede hacer nada más. Pero estuvimos orando junto con su iglesia y Dios lo sacó de la UCI hace ya 3 días. Eso ha sido un milagro. Conozco también al presentador de televisión del programa Buenas Noticias, José Pablo, que también ha estado grave con neumonía. Él y su esposa han pasado el coronavirus y él ya dio testimonio de que hace 3 días salió del hospital y cuenta en su testimonio pues cómo Dios le acompañó en ese valle de lágrimas, de miedo también, cómo Dios vino y pudo fortalecerle y pudo consolarle. Entonces, no sé, muchas personas están inquietas pensando si verdaderamente estaremos en el fin de los tiempos, en lo que la Biblia se conoce como el fin del siglo, el fin del mundo, el fin de los tiempos, y es muy probable que así sea, no porque nosotros o a mí personalmente me guste ser alarmista o sacar algún tipo de provecho de esta situación, sino porque realmente cuando lees la Biblia y miras alrededor, te das cuenta de que lo que describe la Biblia que va a ocurrir al final de los tiempos, pues empieza a asemejarse a lo que estamos viviendo hoy en día. Además, por el Espíritu Santo, pues también estamos percibiendo de alguna manera que algo está ocurriendo, que algo se está acelerando de una manera impresionante. Y eso es una característica de los últimos tiempos. Las cosas se van a acelerar mucho y los cambios van a ser muy rápidos. Los próximos meses
van a ser muy interesantes. Y creo que como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos a lo que acontece para ver cómo se van encajando esas piezas del profético y cómo las naciones se van a levantar contra Israel y cómo van a aparecer nuevos conflictos bélicos y cómo la predicación de la palabra de Dios se va a extender hasta todos los términos de la tierra. ¿Te has dado cuenta que ahora hay muchísima gente predicando por internet y que internet llega a los sitios más lejanos, muchas veces donde no ha podido ir misionero, pero allí entra internet, allí entran mensajes y vídeos y la palabra de Dios está siendo predicada? Lo que es 100% seguro es que habrá un fin. Eso está profetizado en la palabra de Dios. Entonces la cuestión es, ¿estás tú preparado para ese fin? La Biblia dice que una de las cosas que va a suceder en el tiempo del fin es que Jesucristo va a venir y va a buscar a su iglesia para librarla de la gran tribulación. Pero ¿estarás tú preparado para ese momento? Algunos dicen, bueno, ya me prepararé, todavía hay tiempo, y viven ligera y alegremente, y viven sin ordenar su vida, y viven sin ponerse a cuentas con Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Por eso no pienses que ya habrá tiempo de arreglarse, porque mañana realmente no sabemos si alguno estaremos aquí o si los acontecimientos nos van a desbordar. Hay en la palabra de Dios una parábola muy diciente, que es la parábola de las vírgenes, que estaban esperando al esposo en Mateo capítulo 25. Y todas ellas lo estaban de alguna manera esperando, pero unas estaban mejor preparadas que otras. Y unas entraron en las bodas y pudieron disfrutar del Señor, de su amado, pero otras no pudieron entrar, no estaban preparadas. ¿Quiénes subirán en ese arrebatamiento que nos describe la palabra de Dios? ¿Estás preparado para irte? ¿Estás preparado para quedarte? ¿Para qué te estás preparando? Es 100% seguro que va a haber un arrebatamiento. Hay teólogos que ponen en duda esa doctrina, pero Pablo lo dice muy claramente. Y no solo Pablo, en el Nuevo Testamento nos habla en varios apartados de el arrebatamiento literalmente, que seremos arrebatados, sino que ya en el Antiguo Testamento nosotros vemos algunas personas que también fueron arrebatadas por Dios, no sufrieron la muerte, sino que en un momento fueron transportadas y traspuestas, por decirlo en un término más bíblico, y pasaron de tener un cuerpo físico a tener un cuerpo espiritual. Por ejemplo, el profeta Elías, o por ejemplo Enoc, uno de los primeros habitantes de la tierra. La Biblia dice que caminó con Dios y fue traspuesto y fue llevado a la presencia de Dios. Es 100% seguro que va a haber un arrebatamiento. Ahora bien, lo cierto es que hoy y aquí estamos viviendo una crisis mundial, una crisis que no solo es sanitaria, es una crisis de abastecimiento, es una crisis personal para muchos, porque supone vivir esto en un aislamiento y en una soledad. Estamos viviendo una crisis que seguramente también va a desencadenar en una crisis económica, y probablemente los meses que vienen de aquí en adelante van a ser difíciles. Y no me quiero parecer en esto al presidente del gobierno de España hablando de tiempos duros y de tiempos difíciles, sino que en verdad todo lo que está aconteciendo es algo que nadie podíamos imaginar que iba a suceder. Ahora bien, el título de la predicación de hoy es: con los hijos de Dios es diferente. Con los hijos de Dios es diferente. Y he querido centrar el mensaje de esta manera porque creo que los hijos de Dios tenemos delante de nosotros la oportunidad de vivir esta crisis de manera diferente. Cuando yo le he estado preguntando a Dios acerca de qué hablar este domingo, qué palabra traer de parte de Dios, no mía, sino de parte de Dios, para la congregación, para los que están escuchando, pues todo el tiempo me venía a la mente el mismo asunto, la fe. Ya prediqué sobre la fe la semana pasada y queremos seguir hablando de la fe, porque si nosotros tenemos una fe verdadera, vamos a vivir esta crisis y los tiempos que vengan a continuación de una manera diferente. Mira lo que dice
estos 3 versículos que vamos a poner ahora en pantalla. Efesios 2:8, Romanos 10:9 y 2 de Timoteo 3:15. Porque el primer punto, te voy a hablar de 4 puntos hoy donde nosotros vamos a poder vivir esta crisis de manera diferente. Recuerda, para los que toman notas en su casa, y sería muy bueno que tengas tu cuaderno y tu bolígrafo junto a tu Biblia y estés tomando notas, que para los hijos de Dios esto va a ser diferente. En primer lugar, ¿por qué? Porque la fe me tiene que servir para salvación. Por la fe voy a ser salvo. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, somos salvos por medio de la fe. Romanos 10:9, ahí lo tenéis en pantalla también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una vez más, tienes que creer, esto es por fe. 2 de Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es impresionante. También tenemos otro versículo que es Lucas 18:8. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que necesitamos fe para creer, pero el Señor Jesús se hace una pregunta muy interesante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe el Hijo de Dios? Cuando venga en el día de su venida a buscar a su iglesia, ¿hallará fe en tu corazón? Esta es la pregunta que te hago hoy. ¿Hallará Dios fe en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué albergas en tu corazón? ¿Acaso la fe está siendo combatida por sentimientos de odio, de venganza, por sentimientos de rechazo, por sentimientos de amargura, por cualquier clase de otro elemento que haya en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿En quién está tu fe? Porque la fe no puede ser en cualquier cosa. ¿En quién está tu fe? ¿Está tu fe puesta en el dinero ahorrado? ¿Está tu fe puesta en que tienes un trabajo en una empresa grande, en una multinacional? ¿Está tu fe puesta en tus padrinos, de los cuales vas a heredar algo? ¿Está tu fe puesta en los médicos, en amigos influyentes? ¿En quién está tu fe depositada? ¿O está tu fe puesta en Dios y sus promesas? ¿Cómo está tu fe? ¿La estás cuidando? ¿Estás atesorando la fe como un oro precioso en tu corazón con la palabra de Dios? La otra pregunta que también nos hace la palabra de Dios es, ¿podrá tu fe salvarte? ¡Wow! ¿Podrá tu fe salvarte? No digo una fe para proveer dinero, una fe para sanar una enfermedad, una fe para compartir el evangelio subido en la caja roja. ¿Podrá tu fe salvarte? Porque es la fe que tú tengas en lo que Jesús hizo, lo que podrá salvarte. Cuando Pablo escribe a Timoteo las cartas, en las 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le reconoce una característica fundamental en su vida. Y es que Pablo le dice a Timoteo, en las 2 cartas, en la primera, en el capítulo 1, versículo 5, y en la segunda igual, en el capítulo 1, versículo 5, le dice, Timoteo, en ti veo una fe que no es fingida. ¡Wow! Veo una fe verdadera. Porque te voy a decir algo, no es suficiente con creer. No es suficiente con creer. La credulidad barata, la credulidad sin fundamento, la credulidad en cosas mal orientadas que no son la verdad de Dios, es tan terrible como la incredulidad. Las sectas han nacido por gente crédula en malas doctrinas, por gente que a ciegas se puso a creer y a confiar en hombres que se habían desviado de la verdad y estaban predicando mentiras. Entonces, no basta solo con creer. También los demonios creen y tiemblan, ahora lo vamos a leer en Santiago, pero no basta solo con creer.
Es necesario creer en la palabra de Dios y en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Así es que te invito a que leas conmigo estos versículos de Santiago capítulo 2, del 14 al 22. Santiago capítulo 2, del 14 al 22. Creo que ya lo tenemos en pantalla para poderlo leer todos juntos, y si no, pues ahora mismo os lo van a poner. Dice así, mientras aparece en pantalla yo lo voy leyendo. Santiago 2, 14 al 22. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Escucha bien la pregunta, porque es una pregunta que Dios te la está haciendo a ti directamente. Santiago apóstol estaba escribiendo esta carta a unos cristianos, pero hoy Dios te está preguntando a ti. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¡Wow! Vaya pregunta. Esa fe que decimos tener, esa fe que contamos a veces a nuestros familiares y les decimos que somos cristianos y que tenemos fe y les decimos a la gente que nosotros confiamos en Dios, y con nuestra boca estamos hablando supuestamente palabras de fe. Pero el Señor nos pregunta en esta mañana, ¿podrá esa fe que tú tienes salvarte? Si tu fe no puede salvarte, entonces tú no vas a vivir este tiempo de manera diferente, lo vas a vivir como cualquier otra persona. Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y por cierto, quiero aprovechar este momento para decir a todos los que nos están oyendo que si hay alguna familia que tenga auténtica necesidad de cosas esenciales, de cosas vitales, como puede ser la comida, el abrigo, pues nosotros como iglesia queremos ayudar, queremos estar ahí al lado de vosotros. Algunas personas no entienden muy bien cuando en la transmisión hablamos de los diezmos y de las ofrendas, y piensan que estamos pidiendo dinero. No estamos pidiendo dinero, porque en definitiva cada uno desde su casa puede hacer la transferencia o no hacerla, puede gastárselo en alcohol o en comida, o puede darle a Dios la honra. No estamos pidiendo dinero, estamos dándote la oportunidad de que tú sigas creyendo en las promesas de Dios, en los principios de Dios y viviendo por fe. Pero independientemente de eso, nosotros como iglesia queremos ayudar a las personas y a las familias que tengan necesidad de algún tipo. Si no puedes ir a hacer la compra, queremos ayudarte. Si no tienes dinero para hacer la compra, queremos ayudarte. Si necesitas mascarillas, si necesitas guantes, queremos ayudarte. Queremos de alguna manera poder ser ayuda y no solamente decirte estamos orando por ti. Quiero que lo sepáis, pero eso sí, casos de verdadera necesidad. Entonces, seguimos diciendo, si yo no atiendo a la necesidad de la persona que está a mi lado, y quiero recordarte que tú que me estás viendo eres tan iglesia como yo, y si no atendemos la necesidad del que está a mi lado, ¿de qué aprovecha que yo diga, hermano o hermana, te quiero, te amo, Dios te bendice? ¿De qué aprovechará todo eso? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Qué interesante, ¿verdad? Ese silogismo. Y dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan delante del Dios. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras, y puedes poner ahí obediencia, la fe sin obediencia es muerta. No fue justificado por las obras, no fue justificado por la obediencia Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obediencia? Y que la fe se perfeccionó por las obras.
que la fe se perfeccionó por la obediencia? ¿Lo ves? Entonces, no basta solo con decir tengo fe. La fe no es un concepto etéreo, romántico, teórico. La fe se ve a través de mi obediencia. Cuando yo hago obras de fe, estoy manifestando la fe que está en mi corazón. Pero si no hago nada, quiere decir que la fe que digo tener es una fe muerta, ojo, que no podrá salvarme. No servirá para nada. Obras es igual a obediencia. En Deuteronomio capítulo 28, no lo vamos a leer, pero Dios ahí establece cómo va a ser la diferencia para los hijos de Dios. Cómo van a llegar las bendiciones a tu vida. Y dice, si tú obedecieres atentamente a la ley que yo te ordeno hoy. Y empieza Dios a decir cuántas bendiciones van a llegar a la vida de los obedientes. Que por fe obedecen a la palabra de Dios porque creen que lo que Dios ha dicho es la mejor fórmula, no hay nada mejor. Si Dios dice que corrijamos a nuestros hijos con la disciplina, pues no hay una fórmula mejor. Si Dios dice que para bendecir mis finanzas, Él establece que le honremos a Él con el primer 10%, tal y como hayamos prosperado cada semana, pues no hay una fórmula mejor. No se trata de hacer horas extras, no se trata de correr de trabajo en trabajo buscando más. No, se trata de confiar en cómo Dios ha dicho que van a funcionar las cosas. Pero en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, también dice Dios que el que no obedezca y se olvide de la ley y de los principios de Dios, sobre él van a venir un montón de maldiciones. Ahora sí quiero que leamos juntos Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escucha muy bien este versículo, por favor. Lo predicamos muchas veces en la CCI. No todo el que me dice, Señor, Señor. No todo el que me canta alabanzas. No todo el que ora y ruega, Señor, Señor. No, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y puedes subrayar esa palabra, ese verbo en tu Biblia, el que hace, el que hace, el que obra, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese será el que entre. Muchos me dirán en aquel día, que creemos que está cercano, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Imagínate los dones en acción. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé algo terrible. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No hicieron la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios, sino que hicieron otras cosas. O quizá hicieron una selección de cosas nada más, pero en otras no quisieron obedecer. Amigo mío, amiga mía que me estás escuchando, si tu fe está muerta, no te servirá para salvarte. Y mi oración por ti en este día es para que tu fe sea genuina. ¿Y cómo vas a saber y cómo vamos a comprobar además los demás que tu fe es genuina? Por tu obediencia a la palabra de Dios. Cuando tengas que perdonar a alguien, perdónalo. Cuando tengas que congregarte, congrégate. Cuando tengas que cortar una relación, córtala. Pero obedece a la palabra de Dios. Porque ese evangelio tan simplificado que muchas veces se ha enseñado, de que solo por hacer una oracioncita, que Jesús entre en mi corazón, ya todo está hecho. No, no es verdad. El que hace la voluntad de mi Padre. Es que hay gente que no ha nacido de nuevo. Y yo quiero y anhelo y deseo y ruego a Dios por todos los que me están viendo, que tu fe te sirva para salvarte. La segunda manera como nosotros vamos a vivir esta crisis de manera diferente y vamos a ver una diferencia en la vida de los hijos de Dios es que nosotros vamos a aprovechar esta crisis para evangelizar, para seguir dando testimonio de Cristo, para seguir hablando a diestra y siniestra
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Vuelvo al mismo principio, Dios amó. ¿Y cómo manifestó su amor? Entregando a su Hijo. Dios hizo algo. Entonces nosotros no solamente queremos repartir mascarillas o guantes, nosotros queremos orar por la gente, queremos predicarle a la gente y predicar a Cristo crucificado. No queremos decirle a la gente solamente, mira, el virus no te va a tocar en el nombre de Jesús. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Este pastor que os contaba el presentador de Buenas Noticias dice que él ha conocido otros hermanos que han muerto en la UCI y han sido afectados hasta la muerte por el coronavirus. Y eran gente que también eran creyentes y también clamaban a Dios. Quizá algunos mueran, quizá algunos tengan que pasar esta crisis a través de la muerte. Pero mientras nosotros tengamos vida, vamos a predicar el Evangelio, porque ¿de qué sirve que solamente le digamos a nuestras familias o a nuestros vecinos que estamos orando por ellos y que van a estar bien, si finalmente se pierden sin Cristo y se van al infierno? Mateo 28, 19 nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos. Eso es una orden para todos los cristianos, no solo para los evangelistas. Romanos 10, 14, aquí tenemos otro versículo, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo que enseñes a hombres fieles e idóneos para que también ellos mismos sigan evangelizando y discipulando y haciendo cadena de transmisión del Evangelio de generación en generación, de familia en familia. Si tú vives esta crisis compartiendo la palabra de Dios, vas a ver una diferencia muy grande en los resultados cuando haya pasado todo. La tercera manera como vamos a poder vivir esta crisis de manera diferente los hijos de Dios es porque si yo tengo una fe correcta, estamos en el momento adecuado para ver los milagros. Y piensa, bueno, no tienes que pensar mucho, solo tienes que ver en qué condiciones estás. No puedes salir a trabajar, no puedes salir a hacer muchas cosas, no puedes hacer entrevistas de trabajo, no puedes esforzarte apenas porque tienes que estar encerrado en tu casa. Y digo yo que solamente, y lo quiero poner entre comillas, solamente podemos orar para esperar ver los milagros de Dios. Familia, estamos en el momento oportuno, en medio del huracán, para ver el poder de Dios manifestarse a favor de los hijos de Dios. Estamos en el momento adecuado y quizá digas, no, pero ha habido cristianos que mueren en medio de las crisis o el coronavirus los llega a matar. Sí, pero somos muy conscientes de que incluso en esa situación Dios vendrá y consolará sobrenaturalmente a sus familias. Dios vendrá y obrará con una bendición sobrenatural sobre los que quedaron aquí para fortalecerlos y darles el aliento que necesitan en esta hora. Espera lo mejor de Dios, espera milagros, espera y no desesperes, espera en el Señor, clama de día y de noche. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y yo te pregunto, ¿qué estás esperando tú de Dios en este tiempo? ¿Estás esperando que Dios va a extender su mano para bendecirte? ¿Estás esperando que Dios va a desaparecer de la escena y te quedas solo y desamparado? Jamás va a ocurrir eso. Dios no te va a desamparar nunca. Dios va a traer la bendición que tú necesites en el momento que la necesites, porque Dios es un Dios que obra sobrenaturalmente. Dios puede traer consolación, como te decía antes, pero también puede traer paz, puede traer sanidad, puede traer una provisión, puede traer gozo, puede traer su presencia, puede revelar cosas para que le conozcas mejor. Dios puede hacer mucho más definitivamente de lo que tú y yo podamos imaginar. Pero estamos en el momento adecuado para ver milagros. Mira, cuando tú tienes dinero en abundancia, seguramente no clamas a Dios por el pan de cada día. A lo mejor ahora estás clamando a Dios por el pan de cada día. Y Pablo dijo, yo he aprendido
a vivir en abundancia y en escasez. ¿Qué significa he aprendido a vivir en abundancia? Que no dejó de buscar a Dios, no confió en la abundancia. Quizá ahora estás enfermo o tienes algún familiar enfermo y necesitas ver la mano de Dios, pues clama a Dios por un milagro. Y lo que vas a hacer es ir y evangelizar a esa persona. Y lo que vas a hacer es ir y decirle a esa persona, estoy orando por ti para que veas el poder de Dios y el amor de Dios que se manifestó en Cristo Jesús en la cruz, y por sus llagas y por sus sangres somos sanados. Pero no es una oración para que luego digan, uy, gracias que oraste por mí. No, para que luego digan, gracias Dios, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Yo también me quiero arrepentir, he visto tu poder en mi vida. Y la cuarta manera y última, familia, en cómo nosotros vamos a ver que esta crisis la podemos ver diferente y va a haber una diferencia en los hijos de Dios, es en cómo estamos aprovechando el tiempo en nuestra casa. Yo creo que la mayor bendición de nuestra vida es Dios mismo. La mayor bendición de nuestra vida no es la salvación que Él nos ha dado. Eso digamos que viene añadido. La mayor bendición es Dios mismo. Que nosotros podamos conocer a Dios, que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios. Algunos dicen, ¿por qué orar tanto? No sirve de nada. ¿Para qué orar todos los días? ¿Por qué orar a todas horas? ¿Por qué todos los días devocionales? Bueno, pues precisamente porque tú necesitas mostrar tu confianza en Dios, necesitas que Dios te enseñe y que tú le oigas, necesitas que Dios te prepare y te modele para lo siguiente que ha de venir. Y vas a necesitar descubrir muchas cosas de Dios cuando estés en su presencia. ¿Qué tal si Dios lo único que quiere es que tú pases más tiempo con Él? ¿Qué tal si lo único que Dios quiere es que aprendas a adorarle por lo que Él es y no por lo que te puede dar? Quiero que me acompañes a leer el Salmo 37, en el versículo 4. Es un salmo que seguro que todos lo hemos leído muchas veces, y este versículo es muy usado por muchos. Y dicen, sí, Dios concede los anhelos del corazón. Mira lo que dice. Deleítate a sí mismo en Yahweh, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vuelvo a leerlo. Deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien, Dios está dispuesto a conceder las peticiones de nuestro corazón. Señor, yo quiero un esposo rubio, alto, ojos azules. Señor, quiero el último modelo del Toyota híbrido eléctrico. Señor, yo quiero viajar a Israel este año. Señor, yo quiero. Las peticiones del corazón. Dios está dispuesto a dártelas, lo acabamos de leer, pero hay algo previo y no te lo puedes saltar. No podemos leer el Salmo 37 solamente diciendo, Dios me va a conceder las peticiones de mi corazón, porque hay algo previo que está escrito allí y que el rey David, que escribió este salmo, lo descubrió, y es deleítate en Yahweh. Deleítate en Yahweh. Ahora, ¿qué es deleitarse? Yo pienso en una comida muy rica. Por ejemplo, a mí me encantan las fresas con leche condensada. Cuando yo como fresas con leche condensada, primero le echo abundante leche condensada, pero sobre todo cuando empiezo a comer las fresas siempre dejo un poquito de leche condensada al final, porque para mí es lo más rico y me gusta disfrutarlo y saborearlo sin otra cosa más. Y entonces me como las fresas y a lo último, o a quien no le gusta el arrocito quemado que queda al fondo de la paella y lo raspan y lo sacan. Uy, yo cuando mi mamá me hacía eso, yo me comía el arroz quemado lo último porque era lo que más me gustaba. Recuerdo cuando no existían las bolsas de pipas peladas, que yo me pasaba media hora pelando pipas y las dejaba ahí peladitas en una tacita. Y al final me las comía todas juntas. Yo disfrutaba esos momentos. No sé qué puede ser lo que a ti te produzca un deleite, pero Dios quiere asegurarse que antes de concederte las peticiones de tu corazón, sean cuales sean materiales, sean de gente, sean de lugares, sean las que sean, antes de concedértelas,
Dios quiere asegurarse que tú eres capaz de deleitarte en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve eso, que tú te deleitas en Él, Él sabe que aunque te bendiga con algo que tú deseas mucho, tu corazón no se va a ir tras esa bendición, sino que va a seguir deleitándose en Dios. Por eso Dios bendijo al rey David y con todo lo que él quería. Y le dio conquistas por todas partes. Y le hizo un reino estable. Porque David aprendió el secreto, primero de todo, de deleitarse en Dios. Algunos dicen, cuando Dios me bendiga, entonces yo me alegraré y le buscaré más. No, mentira, es al revés. Primero le tienes que buscar a Él, deleitarte en Él, y entonces Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Así funciona Dios. Porque Dios, que sabe todas las cosas, no quiere que tu corazón se desvíe detrás de la riqueza o de la abundancia o de un esposo, una esposa o de un hijo, una hija. Dios quiere que tú aprendas a deleitarte en Él. Y muchos no obtienen respuesta de Dios a lo que están pidiendo porque no han aprendido a deleitarse en Él. Están viendo a Dios simplemente como un medio. Están viendo a Dios como simplemente un proveedor de cosas. Hay mucha gente acostumbrada a vivir de esa manera. Quieren que el gobierno les pague el alquiler de la casa, la beca del comedor, la tarjeta de transporte. Quieren que el gobierno les dé todo. Y luego solo hacen que hablar mal del gobierno. Y así hay muchas personas para con Dios. Quieren que Dios les dé todo, pero luego a la mínima se quejan. Ah, ¿por qué Dios me tiene así? Ah, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué me torcí el tobillo? Y no han aprendido simplemente a disfrutar estando en la presencia de Dios, sin pedirle nada, solo por estar con Dios. Mira las otras versiones que están en la versión Dios habla hoy, nos dice el Salmo 37:4, ama al Señor con ternura. Fíjate cómo lo traduce. Ama al Señor con ternura, deleítate en Dios, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¡Wow! Salmo 37:4 en la versión del lenguaje actual dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pero vuelvo a insistir, sí es bueno traer nuestros sueños, nuestros anhelos ante Dios y ponernos de acuerdo con Dios en todo eso, pero antes asegúrate de haber deleitado a Dios con lo que tú le traes a Él, con tu amor, con tu entrega, con tu total dedicación. Esa va a ser una manera de vivir esta crisis tan diferente. ¿Por qué no aprovechas estos días? ¿Por qué no te metes con Dios? El otro día hablaba con un joven y me dice, no, en la cuarentena estoy orando menos que nunca. Y digo, pero ¿cómo puede ser si ahora no hay nada que hacer, no hay actividad que me interrumpa, no tengo que pasar 8 horas en la oficina o en la obra o en el trabajo que tengas, en la fábrica? No tengo que estar haciendo tantas cosas, no tengo que ir al gimnasio, no puedo hacer muchas cosas. No tengo que perder tiempo en desplazamientos para ir a la célula. Y sin embargo estaba orando cuanto menos. Algunos piensan que orar es algo tedioso, es algo aburrido, es como una carga, es como un deber que hay que cumplir. Tengo que orar. Pues si eso es así, quiero decirte que estás en peligro. Joven radical que me estás escuchando, sé que hay muchos que no están orando firmemente en estos días. Es tiempo de meterse a buscar al Señor y a deleitarse con Dios. Hombres, mujeres que me estáis escuchando, es tiempo de meterse a deleitarse con Dios. Es tiempo de meterse a las profundidades de Dios. Y si todavía sientes que orar es una carga pesada y aburrida, estás en peligro. Estás con el virus de la religiosidad, que es más peligroso que el coronavirus. Porque el coronavirus afecta a los pulmones, pero la religiosidad afecta al corazón. Y tu corazón se enfría y se aleja. Y ni entras ni dejas entrar. Es tiempo de volverse a Dios y de aprender a deleitarse con Dios. Quiero terminar con una receta antes de orar. La receta es la siguiente. Acuéstate no más tarde de las 11 de la noche en los días del confinamiento. No te quedes hasta la madrugada viendo series o mirando las redes sociales. No te quedes hasta la madrugada. Acuéstate a las 11 de la noche, máximo. Si te acuestas antes, pues mejor.
Madruga cada día y conéctate a los devocionales. 7 de la mañana en España, nos estamos conectando todos los días. Claro, para levantarse a las 7 pues hay que haberse acostado bien prontito, porque si no uno está zombie perdido. Cuando te conectes al devocional y pongas tu móvil o tu ordenador ahí, suéltalo, déjalo ahí al lado. No te pongas a mirar quién se conecta, no te pongas a mirar quién se desconecta, no te pongas a mirar otras cosas. Ponte a orar, no te distraigas con nada, tal y como dice la palabra de Dios, allí cerrada la puerta de tu cuarto. Y si no sabes muy bien cómo orar una hora seguida, pues ayúdate. Precisamente el devocional online es para ayudarnos en una guía de oración y aprender a orar. Yo escucho cómo oran otros y estoy aprendiendo a orar, y poco a poco voy reproduciendo y voy sacando mi propio estilo de oración y de comunión con Dios. Después del devocional, organízate el día. No está mal si haces algo de deportes y cocinas, pero al menos 2 veces más en el día ponte música y adora a Dios. Al menos 2 veces más en el día, dedícale un tiempo simplemente a alabar a Dios. No le pidas nada. En ese momento no es tiempo de clamar por los enfermos, ni por tu familia, ni por el trabajo, no, solamente adora a Dios. Búscate por ahí una música cristiana tranquila y adora a Dios. No pienses en nada más que en Dios. No pienses en ti, solo en Dios. Y espera que la presencia de Dios llene tu habitación. Espera algo sobrenatural. Desea ardientemente la presencia de Dios, tal y como dice el salmista. Como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Como el niño recién nacido desea la leche, así desea tú la presencia de Dios. Y las mismas ganas que tienes de volver a salir a la calle a jugar un partido de fútbol, o a ir a un centro comercial a comprar algo de ropa, o de ir a la iglesia y abrazar a tus pastores o a tus hermanos en la fe, las mismas ganas que tienes de todo eso, trasládalas en esos tiempos privados y a solas con Dios, solo para buscarle a Él. ¿Qué tal si oramos, familia? Allí donde estás, en tu casa, yo te quiero invitar a que cierres los ojos. No es el momento ahora de mirar a la pantalla, solamente que cierres tus ojos y le preguntes a Dios si tienes una fe para salvación, si la fe que tú tienes te va a servir para salvarte. Revisa cómo está tu fe. Dile, Señor, yo solamente quiero confiar en ti. No quiero confiar en buenas obras, no quiero confiar, Señor, en sacrificios, en esfuerzos humanos. No quiero pensar que por ir a la iglesia o haber nacido en una familia cristiana, soy automáticamente salvo, Señor. Quiero tener una fe genuina. Señor, y te pido perdón porque muchas veces mi fe ha estado dormida, incluso muerta, y no he hecho tu voluntad, no he obedecido a tu palabra, no he creído a tu anuncio, Señor. No he hecho todo lo que tú me pedías que hiciera en tu palabra, Señor. Quiero humillarme, Dios. Quiero volverme a ti de todo mi corazón. Y clama a Dios. Y si nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, o lo hiciste de una manera muy ligera, tan ligera que has vuelto a seguir pecando, incluso peor que antes, yo te invito a que ahora te arrepientas de todo tu corazón y vuelvas tu corazón a Dios y le pidas a Dios que perdone todos tus pecados. Y le des gracias por Jesucristo y por su sacrificio en la cruz. Y le des gracias a Dios por haber enviado a morir a Jesús en tu lugar. Dile, Señor, perdóname. Perdona cada falta de mi vida. Perdona cada transgresión, cada pecado, Señor. Estoy cansado de tropezar en la misma piedra. Señor, y quiero volverme a ti. Y te pido el poder del Espíritu Santo para revivir y para dejar de pecar. Gracias, Dios, muchas gracias. Señor, y clamamos en esta hora para que tú nos des palabra viva para seguir dando testimonio de Jesucristo a toda persona, Señor, y en todo lugar. Queremos usar las redes sociales, queremos usar el teléfono y llamar a las personas. Queremos, Señor, de cualquier manera y de cualquier método, pero no cansarnos de predicar y de hacer el bien. Señor, queremos
en esta hora ver milagros y prodigios. Queremos en esta hora, Señor, ver cómo tu poder se manifiesta a favor de tus hijos. Y muchos verán, Señor, que para los hijos de Dios es diferente. Y cuando lo hayan visto, nosotros diremos, es Dios que me bendice, es Dios que me protege, es Dios que me sana, es Dios que me consuela, es Dios que enjuga mis lágrimas, es Dios que me acompaña cada día, es Dios que está conmigo, este es mi Dios. Y así como veían que Dios estaba con José en Egipto, Señor, así queremos que vean que tú estás con nosotros, Señor, y que es diferente para nosotros que para los que no tienen temor de Dios. Señor, gracias. Glorifícate en esas familias que están hoy necesitando un milagro, Señor, una provisión especial, una sanidad especial, una visitación especial para consolación, para fortaleza, Señor. Visita a tus hijos, visita a tu pueblo, Señor, y haz algo sobrenatural en cada hogar. Trae revelación, Señor. Yo te pido que traigas sabiduría a cada uno de tus hijos para que sepan conducirse en esta hora, para que no nos fiemos ni nos dejemos guiar de lo que digan las noticias y los programas de televisión, sino de lo que diga tu Espíritu en este tiempo, Señor. Queremos aprender a conocerte en lo secreto, a entrar a tu presencia y oír el silbo apacible de tu Espíritu Santo. Queremos, Dios, venir y deleitarnos y que tú seas nuestro mayor deleite, nuestra ansiosa búsqueda sea la de tu presencia, Dios. Gracias, gracias por tu verdad, gracias por tu familia, Señor, gracias por tu amor, gracias, amado Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén.